La lluvia golpeaba los ventanales del restaurante Quintonil en Polanco aquella tarde de octubre. Gabriela Montes ajustaba nerviosamente el collar de perlas que había heredado de su abuela mientras esperaba junto a sus padres la llegada de Roberto, su esposo. Era su aniversario número 3 y había insistido en celebrarlo con una cena familiar, esperando que el gesto pudiera ayudar a sanar las grietas que habían ido apareciendo en su matrimonio durante los últimos meses. Roberto Salazar llegó 20 minutos tarde, con el cabello húmedo y esa expresión de fastidio que Gabriela había aprendido a reconocer con dolorosa familiaridad. Se dejó caer en la silla frente a don Ernesto Montes, el padre de Gabriela, sin siquiera saludar. Pidió un whisky doble antes de mirar el menú, sus ojos enrojecidos delatando que no era la primera copa de la tarde. «Llegas tarde, hijo», comentó don Ernesto con calma, mientras doña Patricia, la madre de Gabriela, intentaba suavizar el ambiente con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. «El tráfico en Reforma estaba imposible», respondió Roberto sin levantar la vista del teléfono, sus dedos deslizándose compulsivamente por la pantalla. «No todos tenemos chofer como usted, suegro. Algunos tenemos que trabajar de verdad». Gabriela sintió cómo el calor subía a sus mejillas. Conocía ese tono. Roberto había estado bebiendo antes de llegar. Los últimos meses habían sido difíciles. Su esposo pasaba más tiempo en el bar La Única que en su casa de Lomas de Chapultepec. Su empresa de importaciones enfrentaba problemas financieros serios, y Roberto descargaba su frustración en ella con comentarios hirientes que cada vez se volvían más frecuentes y crueles. La cena transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por los intentos de doña Patricia de iniciar conversaciones que morían antes de comenzar. Gabriela apenas probó su platillo de mole, el nudo en su garganta impidiéndole comer. Observaba a Roberto tomar copa tras copa, sintiendo cómo la tensión en la mesa crecía como una tormenta a punto de estallar. Cuando llegó el momento del postre, Gabriela intentó tomar la mano de Roberto sobre la mesa, buscando algún gesto de afecto en su aniversario, alguna señal de que el hombre del que se había enamorado 3 años atrás todavía existía bajo esa capa de amargura y alcohol. Él retiró la mano bruscamente, derramando parte de su whisky sobre el mantel blanco. «¿Qué quieres ahora?», preguntó con desdén, su voz arrastrando las palabras. «Solo. Pensé que podríamos brindar», murmuró Gabriela, sintiendo las miradas de sus padres sobre ella, el peso de su preocupación añadiéndose a su propia humillación. «Por nuestro aniversario». Roberto soltó una carcajada amarga que resonó en el restaurante elegante, haciendo que varios comensales voltearan a mirar. Gabriela sintió que se encogía en su silla, deseando desaparecer. «¿Brindar por qué?». «Por 3 años de estar atado a una mujer que no sabe hacer nada más que gastar mi dinero». Su voz se elevó, perdiendo cualquier rastro de control. «Mira cómo vienes vestida con esas perlas viejas y ese vestido que parece de mercado de segunda mano. No vales ni lo que vistes, Gabriela. Eres una carga que he tenido que soportar todo este tiempo». El silencio cayó sobre la mesa como una losa de concreto. Doña Patricia ahogó un gesto de horror, llevándose la mano a la boca. Don Ernesto dejó la copa de vino con cuidado calculado sobre el mantel blanco, sus ojos grises fijos en su yerno con una intensidad que habría hecho temblar a cualquier hombre sobrio. Gabriela sintió que el mundo se detenía, las lágrimas quemándole los ojos mientras el restaurante entero parecía observarla, juzgándola, compadeciéndola. «Roberto, creo que has bebido demasiado», dijo don Ernesto con voz controlada, cada palabra medida con precisión quirúrgica. «Deberías disculparte con mi hija inmediatamente». «¿Disculparme?». Roberto se puso de pie tambaleándose ligeramente, aferrándose al borde de la mesa. «Usted no entiende nada, señor Montes. Yo mantuve a su hija estos 3 años. Yo le di un apellido respetable. Sin mí, ella no sería absolutamente nadie. Solo sería otra niña rica sin propósito ni talento». Don Ernesto se levantó lentamente, con la dignidad de quien ha enfrentado desafíos mucho mayores que un yerno borracho. A sus 62 años,
Conservaba la postura erguida de quien había construido un imperio farmacéutico desde cero. Su empresa, Montes & Asociados, controlaba el 70% de la distribución farmacéutica en México. Pero Gabriela nunca había presumido de ello. Había conocido a Roberto cuando trabajaba como asistente en una galería de arte en la Roma, antes de que él supiera quién era su familia, antes de que las máscaras cayeran. «Gabriela, toma tus cosas», ordenó don Ernesto con calma absoluta. «Nos vamos ahora mismo». Roberto soltó otra risotada apoyándose en la mesa para no caer. «Por supuesto, corre con papá, como siempre lo has hecho, niña mimada sin carácter propio». En el trayecto de regreso a la residencia familiar en Bosques de las Lomas, Gabriela lloró en silencio en el asiento trasero del Mercedes Clase S. La Ciudad de México brillaba con las luces de neón reflejadas en el pavimento mojado por la lluvia que no cesaba. Su madre le acariciaba la mano sin decir palabra, sabiendo que cualquier consuelo verbal sería insuficiente. Don Ernesto miraba por la ventana, su mandíbula tensa, los puños cerrados sobre sus rodillas. El chofer conducía en silencio respetuoso, habiendo presenciado demasiadas crisis familiares en sus 20 años de servicio. Cuando llegaron a la casa, Gabriela corrió directo a su antigua habitación, esa que sus padres habían mantenido intacta desde que se casó. Se dejó caer en la cama y lloró hasta quedarse dormida, abrazando la almohada como cuando era niña, y el mundo parecía un lugar más simple y seguro. Capítulo 2. La verdad revelada. 3 días después, Gabriela seguía refugiada en su antigua habitación. No había vuelto a la casa de Lomas de Chapultepec que compartía con Roberto. No había contestado sus 20 llamadas telefónicas, ni leído sus mensajes de texto que oscilaban entre disculpas borrachas a las 3 de la mañana y amenazas veladas al mediodía. Su teléfono permanecía en modo silencio sobre el buró, una bomba de tiempo que se negaba a detonar. Una mañana de jueves, don Ernesto llamó a la puerta con 2 tazas humeantes de café de olla, preparado por Carmela, la cocinera que llevaba 30 años con la familia. Se sentó junto a ella en el balcón que daba al jardín, donde los jacarandás perdían sus últimas flores moradas del año, alfombrando el césped con pétalos que parecían lágrimas de color. «Hija, hay algo que necesitas saber», comenzó su voz inusualmente suave, despojada de la firmeza empresarial que lo caracterizaba. «Sobre Roberto y su empresa. Llevo días debatiéndome si decírtelo o no, pero después de lo que pasó en el restaurante, ya no puedo seguir guardando este secreto». Gabriela lo miró secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero había una chispa de curiosidad que empezaba a reemplazar la tristeza pura. «Su compañía de importaciones está en bancarrota total», continuó don Ernesto, tomando un sorbo de café. «Hace 6 meses solicitó un préstamo considerable a uno de mis bancos asociados, 12 millones de pesos. Yo lo avalé personalmente porque era tu esposo, porque pensé que merecía una oportunidad de salir adelante. Nunca te lo dije porque quería que fueras feliz sin interferencias mías, sin que sintieras que tu padre controlaba tu matrimonio». ¿12 millones? Gabriela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Pero él siempre dijo que la empresa iba bien, que estaba cerrando contratos importantes con proveedores asiáticos. Mentiras. Hija, todo fueron mentiras. No ha pagado ni un solo mes del préstamo. Los auditores que contraté para investigar descubrieron que el dinero no se invirtió en la empresa. Se gastó en el bar La Única, en viajes a Cancún con cargos en hoteles de lujo, en ropa de diseñador, en... Hizo una pausa significativa como si las siguientes palabras le causaran dolor físico. «Hay alguien más, Gabriela. Una mujer llamada Vanessa Ruiz. Es bailarina en un table dance en la Zona Rosa. Llevan juntos casi 1 año». El mundo de Gabriela se desmoronó un poco más, los fragmentos de su vida cayendo como los pétalos de jacarandá afuera. Sintió náuseas, el café volviéndose ácido en su estómago. Todo cobraba sentido ahora con una claridad brutal. Las llegadas tarde oliendo a perfume barato y tabaco, las llamadas misteriosas que Roberto contestaba en el balcón, las tarjetas de crédito con cargos que él explicaba como gastos de negocios.
Mientras ella intentaba mantener su matrimonio a flote con desesperación, Roberto construía otra vida paralela con el dinero de su familia. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó, su voz temblando de rabia contenida que empezaba a reemplazar el dolor. Mis abogados me informaron hace 2 semanas. Cuando los pagos del préstamo empezaron a retrasarse, contraté un investigador privado. Quería confrontarlo primero, darle la oportunidad de explicarse y hacer lo correcto. Pero después de lo que hizo en el restaurante, después de cómo te humilló frente a nosotros y a toda esa gente, ya no podía seguir callando. No puedo proteger a un hombre que destruye a mi hija. Don Ernesto sacó una carpeta manila gruesa de su portafolio de cuero italiano. Contenía fotografías a color de Roberto entrando y saliendo del departamento de Vanessa en la colonia Nápoles, recibos de hoteles en Playa del Carmen y Puerto Vallarta, extractos bancarios con cargos en joyerías y boutiques de lujo, registros de transferencias electrónicas. La evidencia era abrumadora, meticulosamente documentada por profesionales que sabían exactamente qué buscar. Gabriela, escúchame bien. Don Ernesto tomó las manos de su hija entre las suyas, callosas por años de trabajo a pesar de su posición. Tú vales infinitamente más de lo que ese hombre jamás podrá comprender. Tu madre y yo te criamos para que fueras independiente, inteligente, capaz. Te pagamos una maestría en administración de arte en el extranjero. Tienes talento, visión, carácter. Es momento de que uses todo eso y recuperes tu vida. Gabriela miró las fotografías esparcidas sobre la mesa de hierro forjado del balcón. Vanessa era joven, quizás 25 años, con cabello teñido de rubio platino y curvas exageradas por cirugías obvias. En las imágenes, Roberto la besaba sin pudor en la calle, la abrazaba saliendo de restaurantes, entraba con ella a hoteles tomados de la mano. No había ambigüedad, no había espacio para excusas. Esa tarde Gabriela llamó a su amiga Sofía Torres, abogada especializada en divorcios de alto perfil, quien llegó a la casa 2 horas después, con un maletín Prada lleno de documentos legales y una determinación feroz en los ojos. Mientras la lluvia volvía a caer sobre la ciudad como un presagio, las 2 mujeres se instalaron en el estudio de don Ernesto y planearon la estrategia con precisión militar. Con estas pruebas de infidelidad documentada y malversación de fondos familiares, el caso es absolutamente sólido, explicó Sofía revisando cada fotografía y recibo con ojo experto. Podemos proceder con divorcio necesario por infidelidad y agregar una demanda civil por fraude. Pero hay algo más que debes considerar, Gaby. Tu padre tiene influencia considerable en los sectores comerciales donde Roberto opera, si él quiere aplicar presión económica. No, interrumpió Gabriela con firmeza sorprendente, enderezando la espalda. No quiero que mi padre resuelva esto por mí, como si yo fuera una niña indefensa. Quiero enfrentarlo yo misma, mirarlo a los ojos y que sepa que fui yo quien lo derrotó. Pero necesito la ayuda de papá para una cosa muy específica. Don Ernesto, que había estado escuchando desde su sillón de cuero junto a la chimenea, asintió lentamente. Por primera vez en días, vio un destello de la fuerza que su hija había heredado de él. Esa determinación de acero envuelta en terciopelo que había construido su imperio empresarial. Capítulo 3. El jaque mate. 2 semanas después, un martes gris de noviembre, Roberto recibió una citación legal formal en las oficinas de su empresa. La compañía de importaciones Salazar Anijos ocupaba un piso modesto en el World Trade Center de la Ciudad de México, con vistas grises hacia Insurgentes Sur. Gabriela llegó a las 10 de la mañana puntual, acompañada de Sofía Torres y de un notario público. Vestía un traje sastre Armani color gris Oxford, el cabello recogido en un moño impecable, maquillaje discreto que ocultaba las noches de insomnio. Ya no era la mujer humillada del restaurante, era una ejecutiva con propósito. Roberto la recibió en su oficina con una sonrisa arrogante que se desvanecería pronto, creyendo ingenuamente que venía a rogar por el matrimonio, a suplicar una segunda oportunidad. Gabriela, qué sorpresa verte por aquí. ¿Vienes a disculparte por el drama que armaste en el restaurante? Tu padre, finalmente,
te convenció de que seas razonable y... Firma estos papeles ahora mismo, interrumpió Gabriela con voz de hielo, colocando sobre el escritorio desordenado los documentos de divorcio necesario preparados meticulosamente por Sofía. Enfrenta cargos criminales por fraude y malversación de fondos que pueden darte hasta 8 años de prisión. La sonrisa de Roberto se desvaneció como niebla bajo el sol. Sus ojos se movieron nerviosamente entre las 3 personas que lo observaban con expresiones profesionales e implacables. ¿De qué demonios estás hablando? Esto es ridículo. Sofía abrió su maletín con movimientos precisos y extrajo las pruebas organizadas en carpetas transparentes. Fotografías ampliadas de Roberto con Vanessa, recibos con su firma, extractos bancarios resaltados en amarillo, testimonios notariados de meseros y recepcionistas de hotel. Roberto palideció progresivamente mientras revisaba cada documento con manos temblorosas, el sudor empezando a perlar su frente. Los 12 millones de pesos que mi padre te prestó hace 6 meses están debidamente documentados como inversión familiar destinada al crecimiento de tu empresa, explicó Gabriela con voz firme que no admitía réplica. Gastaste ese dinero en tu amante Vanessa Ruiz, en viajes de placer, en ropa de diseñador, en alcohol y en todo, excepto lo que prometiste. Eso constituye fraude civil y penal. Además, registraste 2 propiedades a nombre de Vanessa, usando fondos que legalmente me pertenecen en un 50% según nuestro régimen de sociedad conyugal. Eso es peculado y desvío de recursos matrimoniales. Esto es chantaje puro, balbuceó Roberto aflojándose la corbata. No pueden hacerme esto. Tengo derechos. No, Roberto, esto es justicia, replicó Gabriela inclinándose sobre el escritorio para mirarlo directamente a los ojos. Tienes exactamente 2 opciones y 5 minutos para decidir. Opción 1. Firmas el divorcio express sin demanda de pensión compensatoria. Renuncias a cualquier reclamo sobre bienes matrimoniales y mi padre te otorga un plan de pagos de 6 meses para liquidar los 12 millones con intereses mínimos. Opción 2. Nos vemos en los tribunales penales y civiles, donde además de perder absolutamente todo, enfrentarás cargos criminales que implican prisión preventiva inmediata. El notario público colocó una pluma Montblanc sobre los documentos extendidos. Roberto miró alrededor de su oficina como animal acorralado, buscando una salida que no existía. Sus 2 socios comerciales ya habían sido contactados discretamente por los abogados de Montes & Asociados la semana anterior. Sabían que si Roberto caía en desgracia legal, la compañía se hundiría con él, arrastrando sus propias inversiones. Que hay algo más que debes entender claramente, agregó Gabriela, su voz bajando a un tono más personal, pero infinitamente más amenazante. Mi padre controla el 70% de la distribución farmacéutica en este país. Tus proveedores asiáticos dependen de sus contactos en aduanas para agilizar importaciones. Tus clientes principales en hospitales privados tienen contratos millonarios con las empresas de mi familia. En exactamente 48 horas, puedo hacer que tu compañía no valga ni lo que viste. ¿Te suena familiar esa frase? Roberto reconoció sus propias palabras crueles del restaurante, devueltas como un boomerang envenenado. La ironía era devastadora, cortante. Su rostro se descompuso en una mezcla de rabia impotente y humillación absoluta. Miró las fotografías con Vanessa esparcidas sobre su escritorio, evidencia irrefutable de su traición y estupidez. Firmó los papeles con mano temblorosa, su firma apenas legible por la rabia contenida. El notario certificó cada documento con sellos oficiales, mientras Sofía fotografiaba todo con su teléfono como respaldo adicional. Cuando Gabriela salió de las oficinas 30 minutos después, el sol de noviembre brillaba inesperadamente sobre Paseo de la Reforma. Respiró profundo, llenando sus pulmones con aire fresco que sabía a libertad y victoria. Sintió por primera vez en meses que podía respirar sin el peso aplastante de las mentiras, sin la angustia constante de un matrimonio muerto. Sofía la abrazó en la banqueta mientras los transeúntes pasaban apresurados. Lo hiciste increíblemente bien, Gaby. Estuviste perfecta ahí dentro. Aún no termina del todo,
respondió Gabriela ajustándose los lentes de sol. Ahora viene la parte verdaderamente importante. Reconstruir mi vida. Capítulo 4. Renacer. 6 meses después, en una tarde luminosa de mayo, Gabriela inauguró su propia galería de arte en la colonia Roma Norte. Galería Montes ocupaba un edificio Art Deco completamente restaurado en la calle Orizaba, con techos altos, pisos de duela original y ventanales enormes que inundaban el espacio con luz natural. La noche de la inauguración, artistas emergentes mexicanos mezclaban sus obras con piezas de maestros contemporáneos latinoamericanos. Una lluvia ligera de primavera repiqueteaba contra los ventanales mientras más de 100 invitados admiraban las exposiciones, bebían vino español y celebraban el nacimiento de un nuevo espacio cultural. Don Ernesto y doña Patricia llegaron temprano, inmensamente orgullosos de ver a su hija brillar con luz propia, recuperada y renovada. Gabriela había usado parte de su herencia materna para financiar el proyecto inicial, pero había sido su visión, su trabajo incansable durante 6 meses y su red de contactos en el mundo del arte, lo que había hecho realidad este sueño largamente postergado. «Tu abuela Mercedes estaría tan orgullosa de ti», dijo doña Patricia con lágrimas en los ojos, ajustando las perlas antiguas que ahora lucía Gabriela con nuevo significado. «Estas perlas han pasado por 3 generaciones de mujeres fuertes en nuestra familia. Tienen más historia y valor real que cualquier joya cara comprada en Tiffany's. Son un símbolo de persistencia, de sobrevivir y florecer». Sofía Torres llegó con su esposo arquitecto, trayendo una botella de champagne Veuve Clicquot y noticias frescas del mundo legal. «Roberto liquidó su empresa la semana pasada», informó Sofía en voz baja, mientras admiraban una pintura de un artista oaxaqueño. «Sus socios lo sacaron del directorio. Está trabajando ahora como gerente de ventas en una distribuidora farmacéutica pequeña en Guadalajara, ganando apenas una fracción de lo que presumía ganar. Sin embargo, hay que reconocer que cumple religiosamente con los pagos mensuales a tu padre. El miedo a la cárcel es poderoso». Gabriela asintió con serenidad. Ya no sentía rencor amargo ni deseos de venganza adicional, solo una paz profunda que había construido día a día durante estos meses de terapia, trabajo duro y redescubrimiento personal. El divorcio le había enseñado una lección invaluable. Su valor nunca había dependido de Roberto, ni de su apellido de casada ni de ningún hombre. Había descubierto una fortaleza interior que siempre estuvo ahí, dormida, esperando ser despertada por la crisis. La galería se llenó rápidamente hasta el punto de saturación controlada. Críticos de arte de Reforma y El Universal, coleccionistas serios con chequeras abiertas, estudiantes de la Universidad Iberoamericana con ojos brillantes de admiración. Gabriela se movía entre ellos con gracia natural que había perfeccionado, explicando las obras con conocimiento genuino, conectando artistas emergentes con compradores potenciales, construyendo una comunidad cultural que trascendía lo meramente comercial. Cerca de las 9:30 de la noche, cuando la lluvia había cesado dejando las calles de la Roma brillando bajo las luces amarillas, un hombre joven se acercó a ella junto a una escultura abstracta de bronce. Era Diego Ramírez, un arquitecto talentoso de 35 años que había diseñado todo el sistema de iluminación especializada de la galería. Durante las semanas intensas de trabajo previas a la inauguración, habían desarrollado una amistad genuina basada en el respeto mutuo, conversaciones profundas sobre arte y diseño, y un entendimiento tácito de que ambos estaban sanando de relaciones pasadas. «Felicidades, Gabriela. Este lugar es verdaderamente extraordinario», dijo Diego mirando alrededor con admiración genuina que se reflejaba en sus ojos castaños. «Lograste crear algo especial aquí. No es solo una galería comercial más, tiene alma». «Gracias, Diego. Nada de esto hubiera sido posible sin tu visión para el espacio y la iluminación. Transformaste completamente la percepción de las obras». «¿Cenamos algo después de que cierre?», preguntó él con timidez poco característica ajustándose los lentes. «Hay un lugar nuevo de comida oaxaqueña auténtica en la esquina de Álvaro Obregón».
Nada pretencioso ni lujoso, pero la comida es extraordinaria. El chef es de Tlacolula. Gabriela sonrió genuinamente. Por primera vez en años, la invitación de un hombre no venía cargada de exigencias ocultas ni expectativas opresivas. Era simple, honesta, sin agenda manipuladora. Me encantaría muchísimo. Dame una hora para despedir a los últimos invitados. Mientras la lluvia había dejado un aroma fresco de tierra mojada sobre la Ciudad de México, Gabriela cerró la galería cerca de la medianoche con ayuda de su pequeño equipo. Las luces de la Roma Norte se reflejaban en los charcos de la calle Orizaba, creando espejos líquidos de neón y esperanza. Caminó junto a Diego bajo un paraguas compartido, hablando animadamente sobre proyectos futuros de colaboración, sobre arte contemporáneo y arquitectura sustentable, sobre sueños sin límites autoimpuestos ni voces externas que los restringieran. Don Ernesto, observando discretamente desde su Mercedes estacionado en la esquina de Córdoba, sonrió con satisfacción paterna antes de indicarle al chófer que arrancara rumbo a Bosques. Su hija había encontrado su camino auténtico. No necesitaba que nadie le dijera cuánto valía. Lo sabía por sí misma, lo proyectaba en cada paso, lo demostraba con cada decisión. Las perlas antiguas brillaban bajo las luces multicolores de la Roma, símbolos no de riqueza heredada, sino de generaciones de mujeres extraordinariamente fuertes que habían aprendido a levantarse de las cenizas, a perdonar sin olvidar jamás las lecciones, y a construir sus propios imperios personales desde los escombros de sus decepciones más dolorosas. Gabriela Montes ya no era la esposa humillada del restaurante Quintonil. Era una empresaria cultural exitosa, una promotora de arte respetada en círculos especializados, una mujer renovada que había transformado el dolor insoportable en propósito vital. Y eso comprendió mientras entraba al restaurante oaxaqueño con Diego, y el aroma de mole la envolvía cálidamente. Valía infinitamente más que cualquier venganza elaborada. La historia de su renacimiento verdadero apenas comenzaba, escrita con su propia mano.